no saben hacer absolutamente nada. No, y la vida sí es. O sea, de no fracasar, porque ese es el riesgo. Para emprender tienes que estar dispuesto a todo. A dar todo por el todo. Porque hay lobos, unos clientes bien colmilludos. Sí, todo que lo des gratis al principio. No hay de otra. Pues, no gano, pero ¿cómo me divierto? Es que sufrir y perder primero, que te duele. Temporada 2. Temporada 2. Por fin dejamos atrás la carrera. Ya salimos de la escuela. Ya salimos de la escuela, exactamente. Temporada 2. Emprender como arquitectos. Episodio 1, emprender como arquitectos. ¿Qué podemos decir respecto al emprendimiento? O sea, bueno, el capítulo va a tratar en general de la situación específica, de la situación que pudiera llegar a darse cuando sales de la escuela recién egresado y emprendes como arquitecto, ¿no? Que obviamente hay una serie de ramas de donde pudieras emprender. Emprender, vamos llamándola esta parte de no tener un sueldo fijo, de no trabajar por una empresa y que ganes de los servicios profesionales que tú puedas brindar como arquitecto recién egresado. Sí, o sea que pueden ser obviamente diferentes disciplinas, ¿no? O rubros que se pueden atender en lo que es la profesión. Pero en sí el hecho de emprender, ¿no? Lo que implica. Sí, aventarte, pues. A nadar sin flotadores, ¿no? O sea, es buscar esa oportunidad dura. Me atrevo a decirlo. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia cuando egresé. Yo siempre tuve como que claro, ¿no? Pues voy a aprender, ¿no? De diferentes empresas. O de que era cosas, más ¿no? común antes eso, ¿no? Sí. O sea, era como que el caminito, ¿no? Así porque la mayoría de los empresarios o de profesionistas... Es como que el camino vieja que escuela, así era, ¿no? Que trabajó en tal parte, luego ya abrió su negocio y ya sí, sigue, tenían ¿no? que trabajar 15, 20 años en una empresa y a los 40 años estaban emprendiendo ya con su negocio con propio. su negocio. Era como que la común, lo común. Yo pienso que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo. Pienso que en esta parte de ese tipo de camino que un profesionista inicia de trabajar en una empresa unos años, luego otra. Si bien te ayuda mucho a que vayas ganando experiencia de diferentes temas o de diferentes negocios, pues le veo la ventaja de que es algo sólido, pues vas aprendiendo. Sí. Es lento. Esa es la parte a lo mejor no tan atractiva. Y aparte del aprendizaje y la experiencia, cuando a esa edad, a los 40, 45 años, se toman la decisión de emprender, ya lo hacen desde una madurez. Desde una madurez, pero también hasta financieramente. Porque también a veces hacen su ahorro o construyen algo que después venden, no sé, pero tienen como su colchón y no es lo mismo que emprender desde cero, donde pues todo completamente es incierto, hasta lo financiero, no tienes experiencia, o sea, tienes todo en contra, pues realmente. Pero ¿no? Que también a esa edad normalmente ya tienes otros compromisos, ¿estás de acuerdo? O sea, digo, en la parte también personal. Tienes otros, o sea, son sí, bueno, como que platicaremos las ventajas y las desventajas. Pero yo los que conocí de vieja escuela aquí, aunque algunos digan que nosotros somos de vieja escuela. Tú eres vieja escuela. Los de vieja escuela, o sea, estoy hablando de cuando yo egresé a los 22 años, 23 años, a los ingenieros que yo conocía o arquitectos que tenían empresas ya consolidadas aquí en el estado, que tenían sus 50 años. Lo que me llegaron a platicar sí fue, o sea, que trabajaron, no sé, 20 años y a los 40 emprendieron realmente. Pero también ya, aparte de la experiencia y la capacidad, también tenían como cierto estabilidad económica, que podían como, o sea, sí tenían responsabilidades de familia, obviamente, y otros compromisos que uno a los 20 años no los tiene, pero sí también tenían como un colchón más sólido, pues. Entonces también es como que menos riesgo. Y ya tenían ciertos clientes o tenían clientes que se llevaban de la empresa donde estaban. Contactos que habían hecho a lo largo de su vida. Contactos de proveedores, sabían cómo se operaba, contactos de contadores, de lo que sea, pues. Entonces era diferente. Yo creo que es como que la forma segura, pues. Es la forma segura de emprender. De no fracasar, porque ese es el riesgo. Y uno si emprendes saliendo, como que está esta desesperación, ¿no? De emprender ya. Y al final creo que terminan alineándose. O sea, terminan siendo competencia. Alguien que emprenda, porque el que emprende tardío, por así decirlo, el que hizo carrera, el que ganó experiencia, creo que va a ganar a lo mejor proyectos o clientes más rápido, porque ya tiene toda esa serie de contactos y de experiencia y de capacidad que lo respaldan. Y el que emprende sin haber ganado experiencia y que emprende iniciando desde cero, tardas mucho en ganar clientes y en ganar proyectos.
Entonces, al final, como que a lo mejor terminan alineándose. Oye, pues en esto competencia, es ¿no? justamente lo que traemos nosotros, ¿no? Porque tú cuando tú saliste de la escuela y te pusiste a emprender, ¿no? O sea, este fue tu camino. En mi caso, pues yo sí estuve en diferentes empresas y de diferentes giros. Y digo, al final, llegar a converger o estar en este punto, ¿no? Hoy por hoy, con esa iniciativa tuya, ¿no? De haber iniciado y con la parte que a mí me tocó experimentar y luego venir aquí a aplicar, porque ciertamente he aprendido cosas que aquí nos han servido o he aplicado, pues te da una fortaleza, pienso que mayor, ¿no? Porque pues justamente los procesos administrativos para poder dirigir un negocio, un emprendimiento, son sumamente importantes para esa mancuerna, ¿no? Pues que hemos logrado hacer, creo que es saludable porque pues nos da esa madurez de alguna manera, ¿no? De tener un equipo y de saber, sobre todo, de dirigirlo, porque pues, esa es la función de uno, dirigirlos, pero también aportar con ellos las experiencias, ¿no? Sí, es que está claro que no puedes hacer todo al mismo tiempo, pues, o sea, no puedes ganar experiencia y no puedes emprender, y no, o sea, tienes que comprometerte a una cosa y darle por ahí y hacer alianzas con otras personas. O sea, no siempre vas a una sociedad, pero sí alianzas con otras empresas también. O sea, me queda claro que no puedes abarcar todo. Pues. O sea, ¿tú qué le aconsejarías a alguien? ¿Sabes qué? Un estudiante, ¿qué le aconsejarías desde tu experiencia? ¿Sabes qué? Aviéntate. O sabes que no, mira, vete por este camino, prueba en 2, 3 empleos o ve conociendo. ¿Cuál sería tu consejo así? Pues primero, o sea, no le recomendaría como que lo que yo crea, ¿no? Sino que habría que identificar qué es lo que él quiere. O sea, qué es lo que a él le apasiona o lo que le gustaría. No, bueno. Sí. Entonces, hay quienes sueñan con tener un negocio y hay quienes dicen, no es para mí, yo no quiero. O sea, como primero que nada eso, ¿no? Y sí, tienen que elegir lo que, así románticamente, lo que su corazón les diga. Claro. Y le daría consejos sobre eso. Pero imagínate un chavo que dice, yo quiero emprender. O alguien que me diga, no sé si emprender, o no sé si... No, si está indeciso, es un no. O sea, es un no, ¿no? O sea, sí. Para emprender tienes que estar dispuesto a todo. A dar todo por el todo. A dar todo. Entonces, pero si alguien dice, hoy por hoy, quiero emprender, estoy decidido, ¿qué consejo le das? Pues el camino que yo conozco, ¿no? O sea, si no tienes clientes, si no tienes contactos, si no tienes lana, si no tienes familia con dinero y no tienes... nada de esto, ni reputación, ni prestigio, y no tienes portafolio, pues lo primero es hacer un portafolio. ¿Cómo haces un portafolio? Consiguiendo chamba o primero dándola más barata que los demás. Es una realidad, no es lo ideal, porque pues a lo mejor estás como, ¿cómo se puede decir? Infravalorando tu trabajo, o sea, estás desprestigiando tu trabajo o tu esfuerzo. Pero al principio tienes que hacer portafolio, es lo primero. Pues sí. ¿Y cómo haces portafolio? Pues haciendo proyectos. Pero si no te dan proyectos, ¿cómo los haces? El único diferenciador que puedes tener es que lo des más barato o que lo des gratis al principio. No hay de otra. Pero también sobre todo saber identificar, ¿no? De tus fortalezas para explotar esas fortalezas. Ah, claro, ¿no? Sí, pues depende, ¿no? O sea, o también yo la que apliqué y lo platiqué la vez pasada, es de dar servicios a gente que sí traiga trabajos, que sí traiga proyectos. O sea, ya hay arquitectos ahorita, supongamos, ¿no? Un recién egresado, pues no va a tener contactos ni clientes, pero ahorita hay arquitectos o ingenieros que traen clientes y traen chamba. Y esos arquitectos e ingenieros tienen necesidades de otros profesionales. Sí, claro. Elaboración de renders, elaboración de presupuestos, cursos, capacitaciones, porque ahorita pues la tecnología le favorece más a las nuevas generaciones. Que han crecido desde niño con ellos, pues. Sí, a lo mejor nosotros nos adaptamos un poquito más lento. ¿Qué otra cosa? Impresión de planos, trámites en el municipio, por ejemplo. O sea, alguien que vaya y sabes que yo quiero hacer trámites y se especializa en trámites y se la sepa de todas a todas en el municipio, no ocupas gran cosa, simplemente constancia y hacerlo. Entonces, si tú no traes chamba, busca a los que sí tienen chamba y que te subcontraten. Y vas a ganar experiencia y vas a ganar contactos. Y eventualmente, tarde que temprano, te tienen que caer un proyecto. No luego, no sé si 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Pero es que es la parte difícil, ¿no? Sí, a mí me tomó 8 años agarrar la primera obra consolidar. Atractiva. O sea, yo salí el 2010 en diciembre, pon tú el 2011, pues a inicio del 2011.
Y realmente la primera obra atractiva fue hasta el 2018. O sea, pasaron 7, 8 años. Obviamente sí hubo otras obritas, pero que remodelacioncitas, que fachaditas, cositas detalles. Así, ¿no? Ahorita diciendo montos así, no sé, mi primera obrita fue de 55,000 pesos. Fue una fachadita de una tía. Le gané 5,000 pesos. Como en 3 meses. Yo mismo estuve pintando y así, güey. Entonces, y obviamente proyectitos y rendercitos y maquetas. También nos aventamos maquetas, cursos. Y eventualmente empezaron a caer proyectitos. Y después de los proyectitos, ya proyectos más grandes. Y en una de esas ya una obrita un poquito más grande. A lo mejor obritas de 200,000 pesos, de remodelacioncita de 300,000 pesos. Y la primera obra buena fue de 3 millones de pesos hasta el 2018. 3 millones en el 2018. En el 2018, ajá. Okay. Fue la primera obra atractiva ya de un monto considerable, donde pues ya tienes que reforzar más tu equipo de trabajo, donde ya la responsabilidad de una obra pues es más grande, ya es diferente a una remodelacioncita, pues. Sí, claro. Y de ahí pues cambió el panorama pues completamente, ¿no? Pero tomó 8 años. O sea, por decir así, los ingresos que hubo en el 2017, 2016, 2015 era una cantidad, y del 2018 en adelante se elevaron a más del, no sé, 500%, algo así. Pues la diferencia era mucha del ingreso, pues. Pero también, obviamente, más ingresos, más gastos y más compromiso, ¿no? Sí, o sea, no todo es ganancia, ¿no? Claro que no. Y más broncas, si te sale algo mal, es más broncas también. Entonces, pero es como este cuento de una vez unos colegas de San José me platicaron la historia de, que ahorita está muy trillada, ¿no? Y aparece en cualquier red social, del árbol del bambú, que toma, creo que 7 años en crecer. O sea, en 7 años creo que el bambú chino no crece casi hacia arriba. Y tarda 7 años, y lo que no creció en 7 años creo que lo crece en un periodo de tiempo mucho más corto. Pero es porque estaba haciendo como todas las raíces para poder soportar el peso de ese crecimiento. Es una analogía muy filosófica. Sí, muy filosófica, pero esos camaradas me lo dijeron y así como, qué mamón. Y realmente si lo analizas es más o menos lo que me pasó, pues, o sea, en este caso las raíces tal vez fueron los clientes, buscar clientes, o sea, consolidar clientes, o que te den a conocer, o hacer toda esta talacha de trabajar bien, aunque sea en rendercito, pues también hazlo bien, hazlo lo mejor que puedas. Si vas a hacer un planito, hazlo lo mejor que puedas. O sea, y si tienes que poner tu bolsa para hacerlo bien, hazlo, no importa. No siempre vas a ganar en los proyectos, pero lo que va a valer es tu reputación cuando entregues el trabajo, pues. No, o sea, que vas gestionando y vas generando esa reputación indispensable para cualquier Nosotros cuántas veces hemos ¿no? tenido que poner nuestra lana, pues. Entonces, igual yo también cuando estaba solo, a veces no me salían las chambas, o sea, pero estaba aprendiendo hasta cómo cobrar, pues a la otra no me volvía a pasar, pues. No gano, pero cómo me divierto. Sí, pinches desveladas, a veces de gratis, y los clientes pues te enganchaban, ¿no? Incluye esto y esto. Porque hay unos clientes bien colmilludos. Sí, lo sabes. Sí. Entonces tú cotizabas, por ejemplo, 3 renders, ¿no? Lo cotizabas por imagen. Los hacías y ya te pedían, oye, y no puedes hacer esta, pero poquito girada. Y yo, bueno, y al rato terminabas haciendo 6 renders. Y no llevas cómo cobrarle esos 3 renders extras. Entonces ya la cotización, 3 renders. Si quieren este mismo render, pero con una escena poquito giradita, así casi, son, en vez de 3,000 o 4,000, pues van a ser 500 pues una pesos más, y así. Ya, o sea, ya ahí vas aprendiendo hasta cómo cobrar. Pues. Es parte de la pero tienes que sufrirla y perder primero, que te duele. Y porque una pregunta que yo veo seguido así de repente en redes sociales es que los chavos no saben cómo cobrar, pues. Claro, porque si no sabes cómo se hace, realmente, ¿cómo vas a saber cómo cobrarlo, pues? No, y no dimensionan, pues, porque muchas veces no saben, o sea, sí saben el tiempo que puede llevar a hacer un render o una imagen, ¿no? Un proyectito arquitectónico, pero en la escuela, ¿no? O sea, nada, sí. Yo en la escuela me tardo tanto, pues sí, pero ahora estás ya como profesionista, ¿cuánto vas a cobrar? Sí. Ponerle también un valor a tu trabajo, a tu tiempo, sobre todo, a tu tiempo. Y el compromiso cuentas, de ese render también eso es otro golpe de realidad cuando ya sales y estás emprendiendo. Si te dedicas, por ejemplo, un ejemplo, los renders, y aplica igual en un presupuesto y aplica igual en un planito. La responsabilidad de que esa información se va a construir, va a ser para construir, y que eso va a costar, es diferente al de la escuela, pues, o sea... no, claro. Ya porque aquí estás hablando de... Yo era el renderista y yo le chambeaba a otro arqui, y este arqui es el que iba a construir. Pero si yo en el render le ponía una piedra de tal tipo,
pues el cliente quería esa piedra y después yo metía en problemas al arquitecto, al constructor. Pero era error de los dos, de que tampoco él no me decía nada. Pero entonces ya la otra vez, los materiales quiero que tú me los digas y una nota en la cotización. Los materiales serán escogidos por el cliente, según y si no, pues se van a considerar, pero no es o le pones una nota al render, ¿no? Que era conceptual y que los materiales representativo, nada. Entonces, ya vas aprendiendo los errores que pueden pasar y la responsabilidad que tienes como un prestador de servicios de que eso se va a construir y es algo que va a costar, pues. O sea, aprender a definir los alcances, ¿no? Eso es fundamental. Completamente. Pero sí es algo que muchos chavos preguntan, ¿y cómo se cobra? ¿Y cómo hago? Yo diría que sería a partir de tu tiempo, obviamente asignarte un sueldo, por decir algo, una remuneración y también pues calcular, pues me tardo tantos días o tanto tiempo en ejecutarlo y con los alcances que el cliente me está pidiendo y pues ya sacas un costo, ¿no? Y valorar, ¿no? Pues costos de papelería, costos de impresiones, costos va como un análisis. Sí, o sea, de manera gruesa, sí, muy sencilla. Yo no me complicaba mucho al principio, porque por ejemplo los renders, que era lo que yo hacía inicialmente, preguntaba cómo andaba el mercado. Y yo andaba ligeramente... Pero el tema, en un render, en una imagen, puede ser que sí, pero pues cada proyecto también es diferente, ¿no? Sí. A la hora de un proyecto, sí. De repente un proyecto requiere más detalle, más atención. Sí, pero yo tenía que cobrar más barato, güey. Yo tenía que, o sea, está mal. Regalado. O sea, no regalado, pero sí tenía que cobrar más barato, güey, porque si no me iban a dar la oportunidad. Nada. Y si no me dan la oportunidad, nunca iba a ser portafolio. Entonces, es complicado. Pero las generaciones de ahora no quieren hacer eso, ¿no? Pues está complicado entonces, porque si un estudiante o un recién egresado va a cobrar lo mismo que una firma con prestigio o con experiencia. No, nunca. No, es imposible. Pues un cliente va a escoger la firma, o sea. No, y con las garantías que... Y el cliente tiene que estar consciente de que está contratando a un recién egresado y que está más barato que los demás y puede tener detalles. El cliente tiene que estar consciente. Totalmente, ¿no? Sí, estar consciente de eso porque de repente, oye, se le olvidó esto y no puso aquello, no consideró tal cosa y dijo, esto no se puede hacer de esa manera como lo está planteando, hay que buscar otra solución y es más costosa. ¿Por qué? Porque pues esa es parte de la inexperiencia que muchas veces prevalece, ¿no? Cuando uno recién egresa y es un riesgo, ¿no? Sí, te salió barato, pero lo barato a veces sale caro, ¿no? Porque cuando quieres materializar, pues resulta un poco más complicado, ¿no? Y si estás emprendiendo el tema que hablábamos ahorita, o sea, podemos categorizarlo a lo mejor como 2-3 tipos de manera de emprender, o sea, la que platicamos ahorita, que era emprendiendo desde un nivel de experiencia con 20 años de haber ganado experiencia y a fin de cuentas estás emprendiendo. Ahora, si ese es un tipo. Si emprendes recién egresado, yo lo podía dividir todavía en 2 tipos, que una es emprendes como recién egresado sin nada de apoyo, güey, sin llantitas, y la otra manera es con llantitas, o sea, ya con un apoyo. Ya cuando tu papá tiene contactos, que te pasa un clientecito. O que hay un negocio familiar, ¿no? O sabes que, pues, sabes que ahí tengo una casa, mijito, que no la uso, úsala como oficina. O sabes que, tengo un amigo que es ingeniero y te va a pasar chamba. O sea, Tengo un compadre político que te va a Tengo el compadre, el padrino. El padrino. Entonces, no es lo mismo emprender sin nada a emprender con llantitas. Ese es otro tema, pues también. No, bueno, que también vamos a reconocer que muchas veces no son culpables de eso tampoco. No vamos a ver el lado malo de las cosas. No, y la vida sí es. O sea, la meta es la misma para los dos. Es como si tú haces una carrera de atletismo y pones a alguien de Estados Unidos que toda su vida tuvo entrenamientos de alto nivel y que es rico, y pones a un corredor de África que tenía que caminar no sé cuánto para poder llegar a su lugar de entrenamiento, que batalla por comida, por agua. A la pista son iguales, la meta es la misma para los dos. A la vida no le importa qué tanto batallaste. Exacto. La meta es la misma. Y ambos tienen que estar conscientes de eso. Y es bien difícil entenderlo. Es bien difícil entender que la vida no le importa. O sea, uno es quien se fija las metas y uno es el que tiene que lograrlo. O sea, y no te deben importar los demás, pues. No te debe importar si el otro batalló menos o más. No, eso no importa. No. Al final... Igual al cliente no le importa tampoco. O sea, el cliente quiere su proyecto y quiere su obra. No le interesa. La meta es la misma. Pero no es la misma. O sea, a la vida no le importa. Pero uno, pues la chinga sí es más, pues. Sí. Y tienes que vivir con eso, pues. Y ojalá que todos tuviéramos ese apoyo, ¿no? O sea, y es frustrante y obviamente se fija uno, no, mira fulanito y puta, yo aquí chingándome.
pues ni modo, es frustrante y aprendes a vivir con así eso. Es la vida, ¿no? Así es la vida, pues. Totalmente. Y es de las cosas más características de un emprendimiento, la frustración. O sea, es de las cosas, de los... ¿Qué es una emoción? ¿Qué viene siendo una emoción? ¿Sí? Es de las emociones más, ¿cómo se puede decir? Constantes en emprender. Constante frustración. Sí, cómo no. Sí. No es lo mismo estar emprendiendo y batallando y frustrándote sin saber si va a haber más chambas, si te van el trabajo o no. A veces estás días sin poder trabajar y a veces tienes que desvelarte y trabajar fines de semana. Y en cambio, pues el que está trabajando en una empresa segura, pues tiene su horario, tiene organizados sus tiempos libres, sus vacaciones, sus aguinaldos. O sea, tiene como esa estabilidad, por así decirlo. Y el emprendimiento, el que está emprendiendo, ¿no? Pues es una constante frustración que no sabe qué va a pasar a fin de cuentas, ¿no? Sí, pues la incertidumbre siempre es parte de, ¿no? Sí. Porque puedes organizar y planear y todo. Y no se puede, o sea, realmente y las cosas no puedes resultan como uno quiere, pues, o sea, y hay que tener esa habilidad de adaptación, ¿no? Y salir adelante con lo que hay. Y es una realidad. Esa es otra de las características que ocupa un buen emprendedor. Un alto nivel de adaptación. Porque, como dijo Sheldon, la única constante es que todo está cambiando siempre. Así es. Sí. O sea, suena paradójico, pero... No, pero es que es cierto. Es la única constante. Todo está cambiando siempre y cuando estás emprendiendo, lo que hacías 2 años, ahora ya no es así, y el otro año tampoco es así, tienes que estarte adaptando constantemente. Y también si vas cambiando de perfiles de cliente o tipo de proyecto, tampoco puedes aplicar siempre lo anterior, o sea... Y más en arquitectura, que cada proyecto y cada cliente pues es diferente, ¿no? Tienes que estarte adaptando constantemente. No, y súmale a eso todas las cosas que intervienen a la hora de una negociación o de la elaboración de un proyecto, ¿no? Uh-huh. Adaptarte al mercado, adaptarte a las regulaciones, adaptarte a condiciones económicas, o sea, sí debe tener esa persona, el que quiere emprender, una gran capacidad de adaptación y de discernimiento y comprensión de su entorno. Sí. Identificar. De saber leer el entorno, saber leer a las personas, saber cómo negociar. Porque alguien que es tímido definitivamente no puede. No. O sea, ni siquiera a veces liderar un equipo. Que esa es otra parte del emprendedor, tiene que hacer todo eso. Sí. Si eventualmente vas haciendo un equipo de trabajo, pues también hay que saber coordinarlo, saber dirigirlo, saber instruir, saber pedir, saber... llevar la batuta, porque pues al final es el responsable de proyectos y de todo. Entonces debe haber una capacidad y si hay un chavo que de inicio no trae esa habilidad, pues se le va a complicar. Ya estamos hablando o entrando entonces como en el perfil. El perfil que debe tener alguien que quiere emprender, ¿no? Para empezar, que esté decidido a dar todo, ¿no? Tiene que apasionarle. Y la otra, que se olvide la timidez, ¿no? Esa puede ser, que sea hábil, que tenga muy presente y que esté muy enfocado, que sean personas muy enfocadas, porque también, pues a lo mejor hay gente muy extrovertida, pero que realmente no se enfoca en objetivos. Sí, pues hay gente extrovertida, verbo, y de ahí no pasa, pues en el puro verbo, ya cuando lo pones a accionar, no dan resultados. Que a veces pasa, y también es válido, y a veces, pues son buenos para vender y consiguen quien lo haga, ¿no? Alguien que sepa hacerlo. También. No, ese es otro tipo de emprendimiento, ¿no? Que es válido, ¿no? O sea, hay quienes válido. No saben hacer absolutamente nada. Pero saben saben liderar. Y son tan buenos para hacer el verbo y para conseguir clientes. Sí. Que consiguen quien lo haga y les funciona y qué bueno. Y qué bueno. Porque están explotando esa habilidad que tienen, ¿no? De al menos, no soy bueno en la parte técnica, no soy bueno en otros temas, pero soy hábil con el manejo de las personas, el manejo del personal, sé hacer equipos, sé delegar, sé coordinar, pues ya vas nutriendo tu equipo. Es que yo creo que dentro del perfil, ¿cómo se nota que no tenemos ni guión de este pinche capítulo? Es que sí es, güey, en la terapia sí es, güey. Ahí le llevamos. A lo que identifico ahora entonces, podemos decir que dentro del perfil de emprendedor hay diferentes perfiles de emprendedores, pues. Dentro del perfil, sí, claro, subperfiles o algo así, no sé. Porque sí hay quienes son emprendedores y su fuerte, no sé, a lo mejor es la parte técnica o la operación, y hay quienes son más extrovertidos y su fuerte es conseguir clientes y mejor contratan a quien, por ejemplo, supongamos un emprendedor que quiera salir adelante, que quiera tener su propio negocio,
y es muy bueno con la parte técnica. A lo mejor lo que hace él es nomás hablar lo con que él. logra hacer él. Lo que logra hacer él, o no, o supongamos que puede tener un equipo de trabajo, pero ese emprendedor a lo mejor no es bueno para relacionarse y lo que hace es que consigue a alguien que le consiga chambas y él le da un porcentaje, alianzas. Sí, haces equipo. O puede ser al revés, que el emprendedor sea quien trae los clientes, sea quien trae la parte comercial, pero no tiene la capacidad técnica de operar o de hacer los proyectos y subcontrata a quien lo haga. Entonces, a fin de cuentas, lo que importa es quién es el que está emprendiendo, quién es el que quiere crecer, pues quién tiene el sartén por el mango. No, y sobre todo lograr el objetivo, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. O sea, hay muchas maneras de llegar al mismo punto, pues, ¿no? O sea, Sí. es reconocer cada quien sus habilidades, sus fortalezas, explotarlas al máximo y decir, no, yo no soy bueno con lo técnico, yo no soy bueno con esto, pero soy bueno con esta otra habilidad que tengo. Pues voy por ese lado, ¿no? Saber hacer equipo o simplemente, pues aquí en nuestro negocio tú sabes que es mucho de las relaciones, ¿no? Sí. Gran parte de los trabajos es por reputación, por contactos, por recomendaciones. Y es fundamental la parte social, digamos, de cualquier emprendimiento, ¿no? Porque es, pues, identificar tu mercado, identificar a tus potenciales clientes, saber cómo llegarles, cómo venderles la idea, presentar tu trabajo, pero pues también que una sola persona no puede hacer todo. Fíjate, ¿no? Que yo tardé mucho en poder decir no, a veces. Y a veces nos he metido en problemas. Sí. Pero cuando vale la pena, ¿no? Pero al principio yo sí era como muy tímido en la parte de no. Yo pensaba que el decirle que sí todo al cliente y tratar de solucionarle todo lo que él quería era como la mejor manera de quedar bien. Y era como me iba a conseguir más chamba y iba a ganar más, o no sé, ¿no? Y ya después llega un punto, ya te meten tantos problemas eso, que llega un punto en el que, a ver, tú eres el cliente y sí, el cliente... El cliente manda. El cliente manda, pero aquí esto no te conviene. Pero yo, no sé, tardé 7, 8 años también en poder decirle, ¿sabes qué? No, es que no se puede, por esto y esto. O si lo quieres hacer, pues ya es bajo tu responsabilidad. Pero en decir no, o sea, es muy difícil cuando vas emprendiendo porque eres un muerto de hambre, eres un estudiante prácticamente y ocupas la chamba y a veces te comprometes con cosas que no debes o que no puedes y tratas poniendo tu bolsa o trabajas más de lo esperado o lo compensas de alguna forma, pero sí tienen que pasar muchos años de madurez para entender que es mejor decirle que no, pues, o no se puede, o sí se puede, pero te va a costar esto, o te va a costar lo otro y que él esté enterado. Sí, pero igual pues para llegar a eso ya es porque ya pasaste por un montón de Sí, yo le tenía un miedo a darle la contra al cliente antes. Y ahora pues ya me siento con la libertad y más que nada con la experiencia del portafolio de decirle, mira, no te conviene por esto. O sea, yo te lo puedo hacer, pero es bajo tu responsabilidad. No, pero ya le notificas al cliente. Sí, o no te conviene, o sea, mira, hicimos esto y esta es la manera de hacerlo, no sé. O sea, el tema que sea, no el proyecto que sea, ¿no? Que es otra parte que también tienes que ir trabajando esa madurez, ¿no? ¿Y cuáles crees que son los obstáculos más comunes que se puede presentar un emprendedor? Pues ¿Por dónde empiezo? Pues que todos tienes al mundo en contra. Todo está en tu contra. Competencia. Todo está en tu contra. O sea, si no tienes clientes, ni proyectos, ni contactos, ni lana, todo está en tu contra. Realmente, o sea, vas contra la marea, vas contra la corriente, perdón. Porque, pues que si no tienes clientes, no tienes contacto y no tienes lana, ocupas proyectos para vivir. O sea, lo poquito que cobres, de eso vas a vivir. Si eres un emprendedor, me refiero a un emprendedor independiente, ¿no? Si vives con tus papás y con tu mamá en una casa y ahí chambeas en la que es tu habitación, pues eso no es emprender. O sea... No, porque pues estás desde un lugar muy cómodo, ¿no? Sí, o entre comillas cómodo, pues. O si será emprender. ¿Será emprender o no será emprender? No, yo creo que el emprendimiento es cuando ya realmente adquieres responsabilidades, ¿no? Responsabilidades y eres independiente, ¿no? O sea, que te haces responsable de ese servicio que estás brindando, ¿no? Entonces, pues realmente ocupas dinero para poder vivir, pero a la vez ocupas trabajo y proyectos, pero a la vez tienes que dar lo más barato, pero si lo más barato no te sale, y o sea...
Es complicado. Y también si emprendes recién egresado, pues tampoco tienes experiencia, güey. Entonces, es todo en contra. Es como... Tienes que ir regulando todas esas cosas. Tienes que ir regulando el tema del dinero, tienes que ir regulando el tema de la experiencia, el tema de los contactos, el tema de los proyectos. Vas regulando todas esas cosas y que nada se te vaya saliendo de control. O es como un caos controlado, pues, a fin de cuentas. No, y en el mejor de los escenarios es una sola persona muchas veces, ¿no? El que inicia, ¿no? Uh-huh. Pero ya luego cuando empiezas a tener compañeros o empleados o socios o un equipo de trabajo, uh-huh, pues ya la cosa se vuelve un compromiso. Ya quieres compromisos, ¿no? Más complicado, ¿no? Porque... Pero en ese punto, no sé. Bueno, desde mi experiencia, ya en el punto cuando tienes colaboradores o cuando tienes una oficina, es como que ya, si tienes esas cosas, es porque el negocio está dando. Pero a mí lo más complicado fue al principio. O sea, para mí lo más complicado fueron los primeros 3 años. Cuando realmente estás solo, cuando realmente estás trabajando en un depa jodidón, en un comedor, con un laptop, ahí tú solo, y estás buscando clientes y haciendo proyectitos chiquitos y regalando el trabajo. Y que, por ejemplo, yo cuando emprendí era completamente independiente, yo me pagaba mis cosas. A veces se me atoraba la carreta, ¿no? Y tenía que conseguir prestado con alguien, ¿no? Pero esa etapa fue la más difícil, yo considero. Pero cuando ya tienes más chamba y que rentas una oficina porque la necesitas y porque contratas a un dibujante porque lo necesitas, pues quiere decir que ya hay recursos, sí, que pues el negocio ya lo empieza necesitas. A generar. Que esa es una recomendación, no se aceleren, no renten si no lo necesitan, no contraten si no lo necesitan, porque después los gastos fijos es lo más peligroso para un emprendedor. Sí, claro, o sea, ya adquieres ese compromiso. Es lo que te come y es lo que te puede llevar a la quiebra, los gastos fijos. Si no lo necesitas, no lo hagas, no tiene caso. Si tú lo puedes hacer o si puedes buscar la manera de subcontratarlo o si no tienes seguro que esa persona va a seguir teniendo trabajo, no lo contrates. O contrátalo por ese proyecto. O bajo un esquema, o bajo un esquema, ¿no? Pero siempre hay que estar protegido. Que yo le llegué a regar mucho en eso. Yo a veces, al principio era muy informal, pues el tema de los empleos era como una manera muy informal. Nunca tuve tema de algún problema legal por eso, pero sí es mejor dejarlo establecido. Entonces, yo creo que la parte más difícil es la primera. Para mí, así lo fue. Ya cuando obviamente, bajo el esquema de que vas a dar ese paso cuando ya sea el tiempo, pues. Pero si desde el principio, que esa es una recomendación también, desde el principio quieres poner una oficina y quieres tener empleados, sin tener seguro el trabajo, no lo hagas. No, pues no. Eso es... Porque hay quienes así lo hacen. Bueno, a lo mejor una persona que tiene el respaldo financiero para aperturar una empresa, una oficina. Pues lo va a tener parado y estar ahí 2, 3, 4, 5 meses en lo que cae un proyecto bueno y tal vez... Un cliente no te va a dar chamba porque tengas una oficina. No, pues de hecho, en nuestro sector es más por reputación o recomendaciones o eso, ¿no? Sí. Entonces, eso es como que... Para mí fue la parte más difícil. Dar ese salto para poder tener una oficina, la primera oficina, y tener tus primeros empleados. Esa fue la parte antes de eso, cuando eres tú solo. Porque hay una transición ahí donde ya no alcanzas tú a hacer todo, pero tampoco sale tanto como para contratar. Sí, como que hay un punto ahí. Hay un punto ahí bien gacho, porque al principio tú puedes hacer todo porque tienes todo el tiempo del mundo, estás solo, yo estaba solo, y podía hacer solo y me desvelaba y me pegaba en la madre trabajando todos los días, hasta los domingos, de la chingada. Y yo podía hacer todo. Pero ya cuando llega un punto, ya empieza a generar un poquito los proyectitos. Uh-huh. Hay una etapa ahí donde dices, ay, cabrón, ya necesito a alguien que me ayude. Ay. Pero no es porque si contrato a alguien, aunque me ayude, voy a ganar menos de lo que gano ahorita. Uh-huh. Y ya lo ves como que estás poniendo a tu bolsa y no identifica que realmente ya estás creando una microempresa, pues. Y la empresa es la que le va a pagar el sueldo a él y a ti. Y eres autoempleado. Sí, pero hay una transición. Pero uno piensa que es tu dinero, pues. No, que es de la empresa. Hay una confusión ahí. Sí. Entonces, esa parte está bien gacha porque... Ay, necesito una oficina porque ya me citó un cliente que es de mejor nivel, ¿no? Un buen prospecto y no tengo dónde recibirlo y me preguntó si tenía oficina, le dije que no y me dio vergüenza, o sea, híjole, se me fue esta chamba porque no la facturé
porque no estoy dado de alta en Hacienda. Y ya necesito darme de alta en Hacienda. La parte legal, contable. La parte legal. Híjole, entonces ya el mismo trabajo te empieza a exigir esas cosas, pero hay una etapa ahí donde todavía no es redituable. Todavía no, y tienes que perder un poquito prácticamente para hacerlo, y a lo mejor en un futuro pues ya recompensa, ¿no? Pero esa etapa también... Que bueno, también hay que valorar que son señales, ¿no? Cuando el negocio te empieza a exigir eso, sí. Es porque pues está funcionando y algo está sucediendo. Te lo exige en necesidad laboral, como se puede decir, como en operación, pero no financieramente. Exacto. Pero es que es ir preparando para el financiero siempre viene después. Pues. Claro, es prepararte para el siguiente paso. Siempre es consecuencia, pues. Así es. Sí, coincidimos. Pienso que por ahí las necesidades que se van presentando es porque algo estás haciendo. Pues, sí. Porque algo está generando o mucho trabajo o mucho movimiento. Si es que te dedicas a la obra, pues también puede haber mucho movimiento en el campo. Y solito te va jalando y te hace entrar en una inercia que muchas veces puede ser peligrosa, ¿no? Que también fíjate que realmente solo no es, porque siempre hay apoyos de cierta forma. Ahora, por ejemplo, en mi caso, siempre hay apoyos. O sea, yo inicialmente estuve asociado con algunos amigos, hicimos algunas microempresas, por así decirlo, pues no se les dio seguimiento y yo seguí por mi lado. Y ahora que recuerdo, por ejemplo, yo tuve un apoyo de un amigo, de una persona que es empresaria, que tenía un negocio, y ya le hacía proyectitos a él. Uh-huh. Y lo que hizo fue que me dijo, ¿sabes qué? Pues le platiqué, oye, ¿sabes qué? Me voy a salir ya de la sociedad. Si te sale alguna chamba o algo, pues me avisas y yo te atiendo. Me dijo, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé, le digo, pues voy a chambear por mi cuenta, a ver qué hago, prácticamente. Eso fue en el 2012. Y me dice, ¿sabes qué? Yo aquí tengo una sala de juntas que la tengo desocupada. Si quieres, úsala como oficina. Y te lo ofreció me la ofreció, no te voy a cobrar renta. Nada más que las chambas que ocupe, pues me las haces a cuenta de renta. O sea, si ocupo una al mes, pues la haces, a veces no voy a ocupar, o a veces voy a ocupar dos. Me atiendes y la oficina tú úsala. Él tiene un negocio de dulcerías. Okay. Y tenía otro negocio también de computadoras. Y la verdad, pues estoy muy agradecido con él, porque si no hubiera sido por ese apoyo, fue como un empujoncito. Uh-huh. Porque realmente, obviamente la oficina pues estaba ahí al fondo, ¿no? Pero tenía aire acondicionado. Era un espacio como de 6x6. Y ahí empecé a dar cursos. Entonces ya tenía un espacio donde recibir para cursos. Sí. Entonces, pues me salió la oportunidad de poder pagar una renta sin dinero. O sea, con trabajo. Con trabajo. Una contraprestación. Una contraprestación. Especie. Entonces, él me prestaba sillas, me prestaba mesas, las subí, las bajaba yo, y ahí empecé a dar cursos de SketchUp y de render. Y así es como empecé. Y luego poco a poquito ahorré y me compré un plotter y empecé a armarme como de equipamiento. Uh-huh. Y ya fue cuando le di el brinco a rentar la oficina. Pero ya tenía todo el equipamiento, sillas, mesas, escritorios y todo. Poco a poco fui comprando. Pero ahí me salí porque era yo solo, pues no tenía empleados, no tenía renta, no tenía, o sea, me iba bien. Tus gastos fijos eran bajos. Pues, eran bajos. Poco. Y ahí donde me empezó después empezar a pagar renta, a pagar empleados. Pero pues fue una transición, ¿no? Entonces, por ejemplo, realmente a veces uno no se da cuenta que realmente, obviamente también tuve el apoyo de mi familia. Pero realmente, o sea, no tuve un apoyo de nadie de, ¿sabes qué, mijito? Ahí te va un local, ahí te va 1 millón para que empieces, o te van 100,000 o 200,000 pesos, pues nada, ¿no? O sea, no es así. Tienes el apoyo indirecto de ciertas cosas, ¿no? Entonces, también a veces no es 0-0, pues no puedo decir que fue 0-0, porque a fin de cuentas tuve apoyos de ese tipo, ¿no? Pero sí, esa parte como que la inicial, siento que es la más complicada. Y para el 2014... ya tuve mi primer empleado y la oficinita. Tu primer empleado. Pero, o sea, es correcto. ¿Tú recomendarías o aconsejarías pues que sea ese el método más sólido o el más seguro? Cuando alguien está en una situación parecida, pues me refiero a eso. ¿Cómo? Sí, o sea, tú aconsejas que alguien, un recién egresado, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, vas a pasar por situaciones como tú has comentado. Alguien que no tiene un respaldo financiero, porque el que tiene un respaldo financiero, como quiera, ya la tiene, no haga nada, pero sí. No, y si fracasa, pues no pasa nada, ¿no?
Si tienes lana, tú sí le aconsejarías a alguien que pase por todas esas situaciones. Pues sí te hacen más fuerte, ¿no? Te fortalece y te forja, como dicen, pues está trillado, pero es la verdad. A trancazos. Eso es lo de trancazo, pues lo que te forja. Ya no te agüitas por cualquier cosa, ¿no? O sea... Esos no son problemas. Esos no son problemas, sino, profe. O sea... Pues la recomendación es seguirle, o sea, no agüitarte, seguirle, y que es lento, o sea... Pues tenemos tú y yo ese concepto de las nuevas generaciones que quieren todo inmediato, pero realmente es lento, pues, o sea, los resultados se ven, como todas las cosas buenas, se tardan en llegar, pues. 6, 7, 8 años. Obviamente hay gente que se le da pronto, ¿no? Y qué bueno, pero no es lo más común, pues. ¿Y qué otra cosa, por ejemplo, en el tema de tratar con los clientes, que es una parte, como ahorita decías, aprendí a decirle que no a un cliente a los años, ¿no? Pero ¿qué consejo darías de que, cómo abordar, cómo vender una idea o cómo llevar a un cliente de la mano, porque también es la chamba que uno tiene que hacer, aterrizarlo? Hay clientes que vienen soñando con unas cosas enormes y a veces su recurso o su techo financiero pues es limitado y no tienes que cálmate, o sea, no puedes pensar en algo tan grande cuando no te está dando. Pues yo creo que esa es la recomendación, no comprometerte, no por querer quedar bien con el cliente, comprometerte a cosas que tú creas que no son correctas o que no deben de ser. Porque a veces ese quedar bien con el cliente se confunde y te comprometes. Entonces, se me hace una parte muy peligrosa. Lo bueno es que a mí no llegó a tener consecuencias, porque no eran grandes cosas, ¿no? Pero sí te puede afectar mucho, pues. No, pues alguien que vende una idea te va a costar tanto y que a la hora de la hora no le resulte eso. Y la otra, pues también con los clientes, ser humildes y hablar con la verdad, porque también los clientes, y más si son empresarios o son gente mayor, pues ya tienen mucho colmillo y saben que eres un morro, saben que estás emprendiendo y no los vas a verbiar. No les vas a vender nada que no sepan ellos. Entonces, es mejor tener humildad y decirles la verdad: mira, estoy emprendiendo, tengo muchas ganas de hacer tu proyecto, tengo muchas ganas de que seas mi cliente, yo te puedo ofrecer esto y esto y esto, no tengo la capacidad, una empresa, una firma, pero pues yo te voy a compensar con esto, ¿no? O sea, decir la verdad, porque esos emprendedores morros que quieren venderse con la idea de que quieren competir con empresas consolidadas, pues no, los clientes se dan cuenta y a veces hasta crean una inseguridad para el cliente. Yo siempre hablé con la verdad, yo siempre les dije: mira, yo estoy morro, tengo 2 años que egresé. Cuando tenía 3 años le decía: tengo 3 años que egresé. Cuando tenía 4 años, tengo 4 años que egresé apenas. Oye, ahorita ya me da vergüenza, tengo 15 años que egresé. ya no lo presumo. Antes, yo tengo así. Oye, ya sacas el chali. Aquí está en el Instagram lo que hemos hecho. Ajá. Ya no menciono eso. Pero antes sí era como que yo sé que estoy morro, pero tengo muchas ganas de hacer tu proyecto. No tengo la capacidad de una empresa grande, pero yo te puedo compensar con esto, con esto y con esto. Y decir la verdad, porque también los clientes ya se la saben, pues ellos ya, más los empresarios. Sí, son colmilludos y ya saben. Entonces, y ya no te comprometes tanto, pues ya puede haber como cierta flexibilidad. Y vas aprendiendo de eso. No, y el cliente también está en la libertad de decidir si le da para adelante, ¿no? Sí. Pero ya sobre aviso de que, bueno, voy a probar con este chavo, con esta persona y que vaya siendo precavido, porque ya se le está adelantando que tal vez no se cuenta con una capacidad muy grande de respuesta y van a pasar por muchas cosas frustrantes, como que no te paguen, que no te den anticipo, que te dejen en visto, y así es. Ni modo, o sea, no hay nada que hacer ahí. O sea, no puedes prevenir eso, porque como no tienes experiencia y no tienes portafolio, no puedes darte el lujo de rechazar clientes. Sí, a mí me tocó varias veces. Entonces, a mí me quedaron mal varias veces de que trabajar sin anticipos y me prometían y o te dicen: pásame el archivo, pásame el PDF, pásame el planito, sí. Y se lo dabas confiando en que pum, ya no lo. O sea, la clásica, ¿no? De que haces una cotización de un proyectito y te regateaban, no te daban anticipo, te decían que después te iban a pagar, te prometían que te iban a dar más chamba, con eso te convencían. Y si tú le decías que te ibas a tardar un mes, ellos te conseguían que en 3 semanas. Y te comprometían, y después te estaban regañando porque no le entregabas en 3 semanas un trabajo que te regatearon y no te dieron anticipo. Y yo me sentía mal, güey. Yo era el que quedaba mal, güey. Pero en ese momento, pues no lo identificaba. Sí, güey, pero era un vato de 50 años, yo tenía 23 años, güey, no mames, o sea. Y yo
¿cómo le iba a vender la idea de que soy una empresa? Pues, y también es válido, y creo que es bien importante mencionar, que entre gitanos también pasan cosas terribles, ¿eh? Sí, sí. Cuando hay un chavo inexperto que está en el medio, ¿no? Que, por ejemplo, alguien hace un proyecto arquitectónico pues, sencillo, una casita, algún detalle, y buscas pues un ingeniero a lo mejor, o alguien que te ayude con el cálculo, ¿no? Y a veces, pum, canijo, también ahí te... no, y hay colegas o hay ingenieros y arquitectos que te comen. Y eso está feo, ¿no? Porque pues te frustran finalmente, ¿no? Una oportunidad, porque tú llegas con la inocencia de que, oye, mira, traigo esta chamba también la recomendación, si van a iniciar con proyectos, está bien, pueden dar más barato, está bien, no hay pedo, que den más barato para crear portafolio, pero en obra no. En la obra no. Si están morros y tienen poquito que egresaron y acaban de agarrar una obra, no se comprometan con precios más baratos por agarrar la obra. Se van a meter en un pedo. Se van a meter en un pedo y los van a meter al bote. Sí, es peligroso. O los van a demandar. Entonces, en proyecto no hay bronca porque yo lo respaldaba. O sea, yo a lo mejor, alguien daba los renders a 3,000 pesos, yo los daba a 1,500, güey. Pero la chinga me la llevaba yo. Sí, era tu ¿Qué chamba? hacía? Trabajaba más horas, trabajaba domingos. O conseguía quien me ayudara nada más para esos renders. Y a veces ni ganaba, pero cumplía. Pero no es lo mismo el compromiso de unos renders a una obra. Por más chiquita que sea la obra, no te va a alcanzar el dinero. O sea, no te va a alcanzar el tiempo ni el dinero para reponer eso. Y si no tienes un respaldo de un papá o un tío que te aporta una lana para pagar esa bronca, te vas a meter en problemas. Entonces, si están emprendiendo y está bien, pueden darnos barato en temas que ustedes puedan respaldar, pero que no comprometa a terceros. O que no tengan compromisos legales. O sea, renders, planos. Cosas que dependen de ti, pues, de tu tiempo. De ¿no? tu tiempo en gabinete, en tu tiempo en computadora. Esa también, o sea, se vale al principio cuando va saliendo darnos barato para conseguir clientes y crear portafolio, está bien. Pero hasta ahí, en lo que tú puedas, en lo que te sientas capaz, sí, en lo que puedas absorber tú como persona. Sí, es importante. Es peligroso. Es muy peligroso. El tema sí. del el tema de la obra es mucha responsabilidad. Pues. También presupuesto de obra. No se pongan, si no saben, no se pongan a hacer presupuestos de obra para otra gente. Es mucha responsabilidad también porque supongamos que tú eres un recién egresado y medio aprendiste a hacer presupuestos porque le mueves al Laupus o al Nodata y te contrata un ingeniero que va a construir una casa o un edificio, lo que sea, y te subcontrata para que le hagas el presupuesto. Y fíjate la responsabilidad que tiene un analista. Tú le vas a decir al ingeniero cuánto le va a cobrar al cliente. Y si no tienes la experiencia y le haces el presupuesto, vas a meter en problema tercero. Entonces, ahí hay que ser muy responsable. Todo lo que tenga que ver con obra, hay que ser muy responsable y mejor decir la verdad. Pues. No, y también la persona que en este caso se echa el compromiso, pues también tiene que estar consciente de que está mandando a hacer un trabajo con una persona que tal vez no tiene la experiencia. Sí, pero si el morro se vendió... Como sí, muy bueno, mira, ¿no? güey, ahora los emprendedores, tú haces una página en Instagram, haces una página en Facebook, haces tarjetitas chingonas, te mandan a hacer tu uniforme y ya tienes una empresa. Así se usa ahora. O sea, yo tardé años en poderme hacer una camisa con el logo, o sea, como que antes era primero la chamba y después te preocupabas por esa formalidad. Uh-huh. Y ahora, no mames, han llegado aquí a ofrecer servicios o me he encontrado en la calle que me saludan o algo y llegan morros ofreciéndome servicios con tarjetas más chingonas que las de nosotros, güey. Y parece una empresa, y a checas, y es un morro pues que está emprendiendo, ¿no? O sea, y sí, se vale. Sí, no, sí se vale. Pero tal vez sí es difícil identificar ahora qué empresa es formal y quién va emprendiendo. La seriedad, ¿no? La seriedad y, pues, hojas membretadas bien chingón y camisas de marca con el logo y te la crees, de seguidores. Y te la crees, sí. Pero a veces no ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la forma de emprender de antes ahora. Pues yo creo que más es la imagen, ¿no? Lo que vende ahora, ¿no? Sí. La publicidad digital, el marketing y todo eso, pues está muy fuerte. Pues y todos tienen acceso a esa publicidad. Antes, yo me acuerdo cuando recién empecé, para mandar a hacer facturas tan solo a la imprenta, pues era un pedo. O sea, no tenías esa accesibilidad a poderte publicitar tan fácil como ahora. Antes tenías que pagar publicidad para salir en el periódico o para mandar a hacer volantes o no era tan barato mandar a hacer un letrero. Ahorita cualquiera manda a hacer publicidad. Sí, es más accesible. Entonces ha cambiado también la forma de emprender. Oye, y yo creo que también algo que debe de ser como una muy buena recomendación
es de el tema fiscal o el tema contable, ¿no? Digo que eso como lo decíamos ahorita, el negocio muchas veces ya te va demandando y te va exigiendo servicios o ciertos complementos para que opere. Te va metiendo al sistema, güey. La gente te va metiendo. Yo cuando menos acordé ya estaba ensartadísimo. El sistema es un imán, güey. Sí, ya estaba dado de alta en Hacienda, con cuenta, con gente. Te deja que caigas tú solo. Sí. Porque como las empresas grandes necesitan de eso, para subcontratarte, te jalan, güey. O sea, cuando menos acordé, yo estaba dado de alta en Hacienda, tenía gente asegurada, tenía cuenta en el banco, empresarial. Y cuando menos acordé, el talón de cheque, o sea, cuando menos acordé, ya estaba ingresado. O sea, y al principio. Y Hacienda like. Sí. O sea, lo que primero empezó como unas chambitas, unos rendercitos. No, así. Es que el sistema está diseñado para eso, pues. Todos los profesionistas, como personas físicas o eventualmente personas morales, el sistema está diseñado para que todo el mundo entre a ese. Que yo me di de alta rápido, ¿no? Ahora que me acuerdo, me di de alta rápido. O sea, yo me di de alta el 2012. Tardé un año en darme de alta. Todavía me tocaron facturas físicas a mano. Pero en ese año cambiaron a... Eso es ser Aldi, güey. Esa si ya te tocó es porque eres Aldi, la neta. Sí. Las mandé a hacer ahí por la ciudad de los niños, en la imprenta. Ahí las hacían. Un blog de facturas. Sí. Es que el sistema está para eso, o sea, y si tú quieres estar buscando esas oportunidades como emprendedor, pues tienes que entrarle sí o sí. Pero lo que yo me refería ahorita en el comentario es de que un buen consejo es que se capaciten en esos temas, porque son vitales para que puedan tener éxito. Saber cobrar, saber elaborar una factura. O sea, claro, saber administrar el recurso. Esta parte de aventarte, esta parte de a lo mejor cobrar un poquito más barato. Es la parte romántica. Es la parte inicial. No siguen con esas prácticas. O sea, tampoco no. Ya cuando tengan capacidad y experiencia, tienen que cobrar bien, tienen que dar a respetar la carrera y la profesión y competencia leal. O sea, eso es lo correcto. Pero al principio, yo la neta ahí sí les doy chance. O sea, sí pienso yo, es la manera que se puede al principio, nada más. Ojalá que... O sea, como la informalidad parcial. Pues, la informalidad parcial, sí. Es que está bien cabrón emprender. De cero está bien cabrón. Está casi imposible, pues más del 90% fracaso en el primer año. O sea, sí, no, es que debe ser un paso como que... Mis datos son de TikTok. Esa es su fuente, ¿no? Sí, es mi fuente de información. Es como esa parte de ir madurando, pues, ¿no? De empiezo como un soñador, pero pues ya empiezo a dar forma a ese emprendimiento. Empiezo a meter servicios o complementos como el tema administrativo, contable, todo eso. Y lo vas dirigiendo y eventualmente puedes ir... en esa misma paralela vas generando reputación, vas generando contactos y tus trabajos van siendo cada vez más grandes. Sí, tienes que ir regulando esa parte porque yo siempre he tenido este conflicto interno y a veces sueno hasta incongruente porque yo siempre he sido muy soñador y muy aventado y muy arriesgado. Pero a la vez yo recomiendo que sean a paso seguro. O sea, realmente el consejo que yo estoy dando... Yo lo estoy haciendo, pero ustedes no lo hagan, ¿no? Ajá, sí, porque me carga la chingada, ¿no? Pero ya tengo responsabilidad al aconsejar, si me preguntas qué aconsejaría. Entonces, eso que te digo yo, de poner una oficina y de tener empleados cuando realmente lo necesitan, yo no lo hice. O sea, yo abrí la oficina como pude y tuve un empleado y tenía una chamba buena, pero no sabía si iba a tener otra. Pero a veces también la misma hambre y el mismo compromiso te hace salir a buscar más chamba y te hace buscarla. Entonces... desgraciadamente algunos funcionamos así, que sobre la presión la atoramos más y la avanzamos más, pues. Hay quienes hay gente más lógica, más metódica, más que planean mejor, pues son diferentes perfiles. Pues yo creo que ambos funcionan, pues a lo mejor hay dos tipos de emprendedores, el arriesgado y el conservador, no sé, o sea, y cada quien tiene sus ventajas y sus desventajas, y a lo mejor se pueden hacer alianzas, o sea, no hay una regla realmente, pues, para emprender, ¿no? O sea, y no somos nadie, no soy nadie para andar dando consejos ni nada. O sea, yo puedo platicar. Un gurú. No, pues no mames, o sea, no somos nadie realmente. No, o sea, nos estamos platicando. Pero... La experiencia. Desde mi experiencia, pues nada más, lo que ha pasado, lo poquito, mucho que hemos hecho, cómo es que ha sido, ¿no? Porque, y es válido, pues, querer emprender y tener el sueño, pero sí está bien complicado, o sea... No es para todos, definitivamente. No es para todos. No es para todos, es pesado, es difícil. Y te das cuenta que también, o sea, a veces tengo compañeros de mi generación
que como empleados a veces ganan más que tú como emprendedor. O sea, realmente tampoco es lo financiero. Ah, sí, sí, sí. También O sea, a veces tienen muy buenos sueldos, son gerentes o jefes de área y tienen sus vacaciones y a lo mejor ellos ponen un negocio después de eso, que se especializaron en la empresa donde trabajan y se van a alinear contigo, o a lo mejor pues, van a tener más éxito que tú. O sea, no hay una regla también, porque tampoco hay un premio de consolación de sí, te llevaste una chinga en emprendimiento, pero ahora mira, te va muy bien. No es así. Puedes terminar hasta peor, ¿no? Puedes terminar peor. Sí. O sea, pues la estadística lo dice, que te puede ir peor. O sea, sí, realmente. Nada seguro. Entonces, puedes entender esa parte de lo que conlleva. O sea, la parte del emprendimiento es si quieres dedicarte a emprendiendo lo que tú te quieres dedicar, pues esa es la ventaja o lo romántico. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, siendo emprendedores, yo le veo muy satisfactorio a la parte de diseñar o que construyamos lo que diseñamos aquí o lo que proyectamos. Para mí eso sería lo satisfactorio. Financieramente no, porque realmente ahorita a la fecha, te digo, hay compañeros que ganan más que yo, realmente, aunque seamos autoempleados o emprendedores, como quieran decirle, porque somos autoempleados realmente. Nuestra empresa es una microempresa. Entonces, no es la parte financiera. O sea, es la parte del hacer lo que te gusta. Sí, esa es la parte. Para mí, en mi caso. El destino es el viaje, pues, o sea, ¿sí? Tienes que disfrutar lo que estás haciendo porque de eso se trata. Pues no es como que no es como que vas a llegar a un punto final del emprendimiento, sino que es disfrutar el emprendimiento y lo que te permite hacer, ¿no? Como esa libertad o esa pequeña libertad que de repente sí te da. Sí, por ejemplo, a mí que me gusta el proyecto, la parte del diseño inicial, la conceptualización y eso. A lo mejor en una firma muy chingona, por más que gane, a lo mejor no me dan oportunidad, porque va a haber otros arquitectos que son los emprendedores o los dueños, que a lo mejor ellos traen la parte de la conceptualización y va a ser muy difícil. Y aunque yo la haga como empleado, el que se ve el reconocimiento es la firma. ¿Sí? Entonces, sí está padre y muy bien por los arquitectos que trabajan en esas firmas y que ellos digan, yo aporté el diseño de este edificio, ¿no? O sea, pero pues la verdad, la firma del despacho es el que se lleva el crédito. Sí, claro, en el portafolio aparece En el portafolio aparece fulanito de tal arquitectos. Sí. No aparece Juan Pérez, que fue el arquitecto, el project manager de ese proyecto. Eso no aparece. O sea, realmente aparece la firma. Yo quiero que nosotros seamos esa firma. O sea, que trascendamos como empresa en proyectos de alto impacto. Ese es, para mí, pues ha sido como que sería lo satisfactorio. Realmente, pues sí, el dinerillo se ocupa, ¿no? El prestigio también, tata madre. Pero la satisfacción de decir, mira, esto nosotros como empresa desarrollamos y construimos este proyecto, sería la parte satisfactoria y es donde ser emprendedor hace la diferencia a ser un empleado. Y es donde nosotros decidiremos si vale la pena o no el precio que hay que pagar por tener esa oportunidad, ¿no? Sí, no, cada quien le pone el valor a las cosas, ¿no? Desde su interés o desde su perspectiva, ¿no? Sí, eso sí. Es que eso es emprender justamente, pues. Cada quien vive la experiencia. Y, o sea, emprender es tener un sueño y trabajar por él, realmente, pues. Y hacer lo que tengas que hacer, o sea, sin caer en malas cosas, ¿no? Pero hacer el trabajo, el esfuerzo que tengas que tomar o lo que tengas que hacer para lograrlo, pues. Pues no es fácil emprender en este país porque aparte tienes que estar... entras a un sistema que no te quiere adentro. No, así es. Sí. O sea, entras a una inercia donde tienes que lidiar y tributar y todo con autoridades, con todo el mundo. Y no existe muchas veces un respaldo de ese mismo sistema. Que eso sí lo hemos vivido. O sea, nosotros sí adquirimos responsabilidades, sí adquirimos compromisos. Pues hay una parte legal que da sustento a todo eso. Pero que muchas veces... también uno busca una oportunidad no de recibir subsidios como tal siquiera, ni fondos perdidos, ni nada que ver con eso. Simplemente que el sistema te permitiera consolidarte, que te permita fortalecerte para poder generar más. Pero a veces el mismo sistema te mete zancadillas y no te deja. Sí, pero es que también el tema de México es la cultura, pues, es cultural, porque supongamos que el gobierno dijera, ¿sabes qué? A todos los emprendedores les vamos a tener 5 años de tolerancia. O sea, inscríbanse y vamos a tener piedad de ustedes. Un mínimo, ¿no? 5 años de gracia. De gracia. Ok, pues está toda madre por los emprendedores. Pero ¿qué va a pasar?
todos esos pinches abogados y contadores cabrones van a sacarle provecho a eso para las empresas grandes. O sea, por ejemplo, o sea, pero es un tema cultural. O sea, en México, Sí. de que tenemos pues realmente una mala cultura respecto al aprovechar pues a veces de las oportunidades. Entonces, ahí el gobierno pues no le conviene porque va a haber más huecos, va a ser más lo que va a perder que lo que van a ayudar a los emprendedores. Pues. Es que curiosamente Y así pasa, o sea... los beneficios fiscales ayudan más a los grandes que a los pequeños. Sí. Y eso es una realidad. Es como el dicho de, ¿cómo dice? Te das la mano y agarras el pie, pues es lo que va a pasar. O sea, van a buscar la manera de sacarle provecho a otra gente, menos los emprendedores. Y ya después van a quitar eso y chingan a los emprendedores. Entonces, es un tema cultural, pues, de que no tenemos conciencia, en general, en México, y tenemos ese pedo, o sea, de que nos aprovechamos a veces de sí, hay mucha desigualdad en ese sentido. Mucha desigualdad, sí. Sí, porque, digo, en un país donde el 1% de la población tiene el 90% de la riqueza, pues allá desde ahí te está dando un indicador que estamos haciendo las cosas un poco raro, ¿no? Ahí, en ese aspecto. Pero digo, hablando desde la perspectiva de nosotros de lo difícil que ha sido mantener la empresa en equilibrio, Uh-huh. Pues recomendarle al que quiera emprender que no se desenfoque, ¿no? Y que sepa que se va a enfrentar a un montón de broncas y situaciones y de estrés y dolor de cabeza y también, pues, ojalá que con éxitos en algunas cosas, ¿no? Pero esa es una realidad. Pues, no, y tienen que estar conscientes que, bueno, no digo que va a pasar, no, pero en mi caso fue mucho riesgo, mucho sacrificio de la familia, de tu salud, también pues paz mental no hay, o sea, sacrificas muchas cosas, entonces tienes que estar muy seguro de querer sacrificar las cosas por todo que quieres conseguir, por lo que quieres conseguir, por eso no es para todos. No, y que el día que decidas tener un trabajador, olvídate, es otra cosa también, o sea, un colaborador, un trabajador, una responsabilidad, pues. Olvídate, también el sistema está diseñado para otras cosas menos para ayudarte como patrón. Esa es una realidad. Sí. Pero digo, de eso no hay que hablar porque nos van a caer aquí. Nos van a funar acá. No, pero es parte de, pues es bueno que quien quiera entrarle a esto, uh-huh, pues se dé cuenta que es una realidad, o sea, así está el sistema. Y no es que uno lo critique ni nada, simplemente así es y pues nosotros tenemos que no, sí, aquí no decimos, que fíjate lo que estaba pensando otro día, aquí no decimos nada que esté bien y que esté mal. Decimos cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas, no es el tema de decirles que está bien y mal. Es como sabemos que son las cosas. Cómo funcionan, pues. Pues hay que emprender, es bueno. En otro capítulo vamos a decir, no, hay que trabajar para ganar experiencia, ¿no? Hay que emprender. No, yo creo que el emprendimiento es para pocos, o sea, no todo el mundo está preparado para eso. Hay que tener mucha fortaleza mental, uh-huh, hay que saber tratar a las personas, llámese trabajadores, proveedores, clientes, el equipo de trabajo, reconocer los valores de tus allegados, de quien te ayuda, o sea, saber identificar, leer las personas, claro. Eso es bien importante, las fortalezas que puedes encontrar en diferentes personas, identificar perfiles, ¿no? Y sacar provecho de buena manera para sumar en tu emprendimiento. Sí, las alianzas son clave en el emprendimiento. Que esa es otra, fíjate. El tema de las alianzas, no tenés ese celo profesional, ¿no? A veces hacerlo como que de lado, mentalizarte, uh-huh, que no por compartir con alguien un proyecto va a ser tu competencia, o sea, sino que vas a buscar alianzas, eso es bien importante. Sí, más ahorita que la comunicación es prácticamente tiempo real, ¿no? La interacción con tus clientes o con socios, proveedores, con todo el mundo es en tiempo real. Entonces aprovechar esa tecnología para pues hacer más, que fluya más, ¿no? Uh-huh. Todo lo que son los proyectos o las metas, ¿no? Que se trazan, ¿no? En cada etapa del emprendimiento, ¿no? Muchas veces el desenfoque te puede llegar a generar pérdidas, ¿no? Económicas o pérdida de tiempo que al final redundan en dinero, uh-huh, o perder una oportunidad por no entregar algo a tiempo, por no saber negociar a tiempo. A veces uno queda
a la expectativa de que un cliente te resuelva y nunca sucede, saber adaptarte, o sea, te vas a encontrar con un montón de situaciones difíciles. Sí, que no hay que esperar nada de nadie, porque no puedes basar tus decisiones en lo que puede llegar a pasar, pues. Si el hubiera aquí no. El hubiera no. No, pues cuando estás emprendiendo es un paso a la vez, un día a la vez prácticamente. Obviamente, si yo porque emprendí desde la escuela saliendo, pero pues es una locura eso. Realmente, es una barbaridad. Oye, la neta, ¿lo volverías a hacer? No sé. No, sí. A lo mejor lo ideal es trabajar unos 5 años, ¿no? Unos 3 años, en una parte unos 5, tal vez. Pero ¿qué tal si se te apaga, pues? ¿Qué tal si te conformas con un horario fijo, con tus vacaciones y tus aguinaldos, y se te apaga esa chispa, esa ¿no? chispa, güey? O sea, yo en el momento eso era, o sea, y es como en la película del Origen. Siempre estoy comparando con todo, ¿no? Pero en la película del Origen explican algo que cuando tienes una idea, güey, y no para, güey, y hasta que lo haces, güey. O sea, para mí ese fue, güey. Para mí ese fue un aferramiento, una idea, güey, que de esas ideas que no puedes pararlo, o sea, que necesitas hacerlo, güey. Si no, no estás a gusto. Y ya se te mete en la cabeza y es muy difícil sacarla. Entonces, si la traen, o sea, si están comprometidos, si saben, si están dispuestos a hacer todo eso, pues adelante. Pero a lo mejor lo ideal hubiera sido que hubiera trabajado 3 años o 5 años en alguna empresa yo y hubiera ganado más experiencia y a lo mejor no hubiera tenido que perder tanto. ¿Quién sabe? O a lo mejor me hubiera conformado y estuviera de empleado, ¿quién sabe? O sea, que también es válido, ¿no? Pero no sé si seguiría buscando a lo mejor con esa garra, pues tal vez. Que también es lo que vamos a platicar en el otro episodio. Las ventajas de ser empleado y de ganar experiencia. Porque a veces que terminan siendo encargados de la empresa o terminan siendo hasta directores o terminan siendo o simplemente abren otra empresa después y hacen alianza con esa empresa. O sea, depende del camino, pues, ¿no? Depende de dónde quieras llegar, más bien. Y hay diferentes caminos, pues. Pues a lo mejor también que tomen, digo, el que quiera entrarle a esto, que tome un cursito, ¿no? De temas, pues, administrativos, lo que sí ayuda mucho. Sí, obviamente. No tomen nada de eso. Nada, o sea, nada de lo que estamos recomendando. Nada, esto hice yo, pero ustedes sí háganlo. Sí, para que no batallen tanto. No, pero es que sí es parte de, pues, a veces hay mucha incertidumbre. Mira, las formaciones, como lo he mencionado en otras ocasiones, la formación de un arquitecto, salvo que la universidad donde haya estudiado le dé esa preparación, ese perfil, pues sí va como emprendedor, pero la mayoría de las universidades no traen ese paquete. La visión. No traen eso, o sea, se genera profesionistas operativos, pero no se generan emprendedores. Entonces, hay una resistencia y hay una dificultad de entrar en ese carril porque no viene uno, al menos yo no hablo por mí, digo, no generalizo, pero no traemos esa formación de empresarios. No. Porque el sistema no nos preparó para eso y es complicado entrar en esta inercia del emprendimiento, es difícil, no es imposible, pero sí cuesta más que alguien que sí se preparó. Sí, por eso cuando yo me aventé fue una locura para mis compañeros, para los conocidos, era una barbaridad, o sea, porque ninguno de nosotros teníamos ese perfil, ni esa visión. O sea, para mí fue una pinche... Que si hubieses egresado del TEC de Monterrey... Nah, pues no mames. O sea, tienes negocio, si tienes lana para tienes estudiar. Tienes 3 empresas, ¿no? O sea, si tienes lana para estudiar ahí, hasta del otro lado para empezar. No, bueno, hay quienes estudian con beca, ¿no? Y aún así aún con beca es un chingo lo que pagan. Sí. No cualquier persona. ¿Hay alguien que ponga ahí cuánto cuesta ahorita un aún semestre? Aún con beca debe ser un chingo. Un semestre. Sí, una lana, ¿no? No cualquiera. Pero bueno, hay que emprender y no aflojarle, ¿no? Sí, que sepan que estén dispuestos a lo que sea, pues realmente. Pues. A sudar sangre. Literal. Entonces, ¿cerramos o qué? Cerramos. Vámonos. Hay que emprender y hay que chambear. ¿Listo?